Estamos contentos de estar juntos y le quiero dar la bienvenida a todos los amigos, a todas las amigas que se están incorporando, los hermanos de la iglesia, y siéntanse todos muy bienvenidos. Les quiero comentar que de manera ya formal, este año vamos a comenzar esta semana con los pequeños grupos, ¿ok? Y la predicación del día domingo va a estar conectada con lo que hagamos en los pequeños grupos. Y en la metodología que queremos aplicar, el pequeño grupo, lo que traten allí va a anteceder a la predicación. Pero como estamos partiendo hoy día, el texto propiamente tal que nosotros vamos a trabajar hoy, no lo vamos a trabajar completo, porque la idea es que el grupo pequeño pueda darle tiempo, que se van a reunir esta semana, dar tiempo, y la próxima semana yo cierro el texto completo que ustedes van a estudiar durante la semana en el pequeño grupo. Y de ahí en adelante ya vamos en línea, ustedes estudian primeramente y luego el predicador de turno va a exponer el texto que ustedes hayan estudiado. Y lo que vamos a estudiar desde hoy es el Evangelio de Juan. ¿Ok? Así que les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Espero que todos ustedes hayan leído alguna vez, aunque sea una porción del Evangelio de Juan. Es importante que lo vayan leyendo. Si ustedes tienen lecturas devocionales, les animo a que lo lean. El Evangelio de Juan es un evangelio distinto de los evangelios sinópticos, ¿cierto? Es un evangelio que también trata de las profundidades teológicas, de las razones más profundas que llevaban a Jesús a hacer lo que él hacía. Por lo tanto, nos da una perspectiva, mucho más profunda y de alto alcance, por decirlo así, de las cosas que movieron en ese tiempo las acciones de Jesús en la historia. Vamos entonces hoy día a leer el prólogo. El prólogo está en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 18, ¿ok? Y solamente vamos a exponer con más detalle los versículos 1, 2 y 3. ¿Perfecto? Así que vamos entonces. Yo voy a leerlo. Voy a leer el texto y les invito, lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la más clásica, sobre todo en este texto que es tan clásico también, es importante leerlo en esta versión. ¿Ya? Entonces les invito a que me acompañen en la lectura, de forma silenciosa. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Dispongamos nuestros corazones. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar juntos. Estamos delante de tu palabra, Señor. Todos necesitamos de ella todo el tiempo. Por tanto,
opera en nosotros y trabaja en nuestro ser interior. Convierte los sectores más oscuros de nuestra vida a tus pies para servirte, para amarte, para encontrarnos contigo, para tener vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a proponerles siempre una categoría para poder abordar un texto, ¿cierto? Vamos a observarlo, vamos a interpretarlo. Dentro de esas dos cosas vamos a correlacionar el texto con otras partes de la Escritura para poder tener una idea global de lo que se está diciendo y finalmente vamos a intentar aplicarlo. Desde el punto de vista de la observación, les voy a proponer 6 preguntas a los grupos pequeños. Se las voy a leer y se las mando por WhatsApp para que después lo estudien, ¿ok? Pero están como tarea. Tienen que responder lo siguiente. ¿Cuál es el significado o el origen de la expresión verbo o palabra? ¿Ok? Que sale ahí en el texto. En el principio era el verbo, ¿cierto? Logos, ¿ok? Segundo, ¿cuál es el significado del verso 5? ¿Qué dice el verso 5? El verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Van a tener que discutir en los grupos pequeños. ¿Qué es eso? ¿Ok? 3, ¿por qué el texto coloca en la narrativa a Juan el Bautista? Juan se quedó dormido y después se levantó y siguió escribiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dentro de esta narrativa teológica aparece un hombre llamado Juan dentro de un relato que es teológico? ¿Ok? Tienen que también buscar una explicación para eso. Pregunta número 4. ¿En qué sentido se puede entender que el verbo es la luz que alumbra a todo hombre? Van a tener que también discutirlo en sus grupos. ¿Ok? ¿En qué sentido el verbo es la luz que alumbra a todo hombre? Número 5. ¿Cuál es el significado del verso 13? Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y últimamente, ¿qué significa de su plenitud recibimos gracia sobre gracia? Son preguntas que también voy a intentar responder yo cuando predique, ¿ok? Pero les toca a ustedes en la semana discutir sobre esto. Yendo al texto, fíjense qué interesante, así como los otros evangelistas, principalmente Marcos, cuando comienza su evangelio, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marco no se va con rodeos, él va en su primer versículo, digamos en la primera tónica de su evangelio, él ya coloca su tesis, su punto allí cuando está escribiendo. Mateo y Lucas ya hacen una narrativa y la verdad es que hay que seguir el texto para poder entender cuál es la propuesta, ya con un poco más de pausa, no es tan directo. Pero Juan, así como Marco, no hay suspenso acá, hay una propuesta súper potente y una propuesta inicial. ¿Por qué? Porque él aclara inmediatamente de quién él está hablando y lo que se propone. ¿Y qué es lo que se propone acá? Más allá de entrar, digamos, y lo vamos a hacer en detalles de los primeros versículos. Pero fíjense en qué importante. Dice que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero sigue la narrativa y entonces se retoma esa palabra verbo, que es traducida en otras versiones como palabra también, ¿ok? Y el verso 14 es clave. Tenemos que usarlo el verso 14 para poder desvendar todo, porque ahí está la propuesta, ahí está el punto importante de Juan. Una de las cosas que él va a desarrollar en toda su narrativa. Y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Súper simple. ¿De quién está hablando el texto? Está hablando de Jesús. Está hablando sin ningún tipo de rodeo. El texto está hablando de Jesús. Está hablando de la palabra, del verbo que se hizo carne. ¿Ok? Y en los primeros 3 versículos vamos a denotar 3 cosas que son importantes, que se están afirmando allí. Y quiero partir por allí para luego hacer otros alcances que también son relevantes. Si hablamos que el verbo es Jesús, entonces en estos versículos, ¿ok? Y siguiendo también lo que John Piper comenta cuando habla de este texto, se está afirmando, uno, respecto de Jesús, el tiempo de su existencia. Vamos a entrar allí, ¿ok? El tiempo de su existencia. Segundo, se está comentando la esencia de su identidad. La esencia de su identidad. Tercero, su relación con Dios. Y cuarto, su relación con el mundo. Vamos a partir hoy día por estas 4 cosas, ¿ok? Lo repito, perfecto. Primeramente, el tiempo de su existencia. Segundo, la esencia de su identidad. Tercero, su relación con Dios. Y cuarto, su relación con el mundo. Dice el texto, en el principio era el verbo. Usemos la idea de palabra. En el principio, porque
son alternativas, son alternantes, ¿ok? Podemos también usar la expresión palabra. En el principio era la palabra. Es decir, que antes del propio inicio, ¿cierto? Antes del propio inicio, Jesús ya era. Jesús ya era. Un comentarista hace el siguiente paralelo, dice, interesantemente, cuando nace la teoría de la relatividad, se llega a entender de que la materia no puede existir sin el tiempo. ¿Cierto? La materia no puede existir en la ausencia del tiempo. Interesantemente, Juan, obviamente que no tiene esto en mente, ¿ok? Pero hace una afirmación que también es relevante. Dice que Jesús era antes que existiera el tiempo, Jesús era anterior a la materia. Jesús es anterior. Y esta palabra que se ocupa, que en el griego es logos, ¿ok? Que no me quiero marear mucho con esas cosas para que sea entendimiento común de todos nosotros acá. Es importante igual atender un poco allí, y ahí yo voy a responder la primera pregunta que les di a ustedes como tarea, para que la tengan ahí. Interesante notar lo que algunos académicos indican. Dice que textos judíos antiguos de sabiduría celebraban la existencia de la sabiduría en el principio. Ya les voy a explicar por qué ellos hacen eso, ¿ok? La sabiduría, la Torá es la ley, ¿ok? Y el logos eran por muchas veces llamados el principio. El principio. Aunque algunos maestros judíos hayan descubierto esto en su exégesis de Proverbios 8:22, les quiero leer lo que dice Proverbios 8:22, dice, Jehová me poseía en el principio. Está hablando de la sabiduría, esa que leyó el hermano Christopher al inicio también en Proverbios capítulo 2. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. En el Antiguo Testamento ya se hablaba esta idea de que había alguien, una persona, con nombre o con forma de sabiduría que era eterna, que existía desde siempre, que habitaba con Dios desde siempre. A través de allí los judíos hacían este link con la idea de logos, que era también una palabra de la cultura greco-romana, la idea del principio fundamental de la existencia. Entonces ellos ligaban la idea de este principio que era la sabiduría con esta palabra logos, ¿ok? Esta palabra logos que tenía también que ver con el principio fundamental a través de las cuales las cosas existen. Cuando ellos se ponían a filosofar respecto a estas cosas, ellos llegaban a este término, el logos, ¿ok? Acá los judíos entonces hacen una relación entre ambas cosas. Ahora, su apertura a esto puede reflejar un uso filosófico griego del arqué. ¿Ven que dice en el principio? Ese principio en griego es el arqué, el gran comienzo, ¿ok? Como primer principio, semejante al entendimiento filosófico del logos. Hasta acá lo que yo estoy diciendo a ustedes les suena como se está poniendo muy complejo. Pero es que en realidad tiene relación con algunas cosas que pasaban y la forma en que la gente se ponía a reflexionar respecto de la gran pregunta, ¿cuál es el gran origen? Ese gran origen, ese gran arqué. Y se daban cuenta de que el logos estaba allí presente, en la filosofía griega estaba ahí, el logos presente. Pero al mismo tiempo los judíos hacían la ligación con la sabiduría a partir de Proverbios y decían la sabiduría, ese es el gran motor fundamental que da el inicio a todo. Pero ahora Juan viene y dice, pero esa sabiduría, ese logos, ese que estuvo en el gran arqué, no es simplemente un concepto, aunque los judíos entendían que era una persona, pero esa persona en la relación ahora con alguien que toma forma en el espacio y en el tiempo, ese que se hizo carne, y dice, ese es Jesús. Ahora, toda esta, comillas, volada que me estoy haciendo, tiene un proceso mucho más vivencial, y aquí les quiero aterrizar esto a nuestra realidad, porque aunque Juan pudo tener sus fuentes en discusiones filosóficas de la época y en cuestiones también discusiones filosóficas judías de la época, porque pudo tener sus fuentes, es correcto preguntarse, ¿por qué Juan llama a Jesús la palabra? O sea, ¿por qué Juan escoge la palabra logos? ¿Por qué Juan no dice de otra forma, en el principio era la vida, en el principio era la luz, en el principio era el camino? ¿Por qué Juan escoge ese concepto? Y acá hay una reflexión que es muy interesante, y es que Juan debió haberse quebrado la cabeza mucho tiempo. Recuerden que cuando Jesucristo resucita y se va y asciende a los cielos, le encarga a Juan el cuidado de ¿quién? De su madre, de María.
Por lo tanto, Juan debe haber cuidado de María, debemos suponerlo, por muchos años, si no toda su vida. Por lo tanto, las discusiones respecto de ese Jesús, del cual él era el discípulo amado, ustedes los que han leído Juan o los que lo van a leer, presten atención, siempre Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado, es decir, una persona muy cercana a Jesús. Juan era uno de los, o tal vez el único discípulo que dormía en el regazo de Jesús. O sea, una persona muy, muy, muy cercana. Entonces, a pesar de que Juan pudo haber tenido sus fuentes para haber afirmado que Jesús es el principio fundamental a través del cual se basa toda la existencia, otras reflexiones tienen que haber estado en su corazón. Porque él vivió, porque él escuchó, porque él dialogó, porque él reflexionó. Cuando pensaba en Jesús, él recordaba sus acciones, sus palabras. Si permanecen en mí, son verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su voluntad, cumplir su palabra. Estas ideas tienen que haber resonado en la mente de Juan. Y de nuevo, él se tiene que haber recordado, mis obras dan testimonio de mí. Fíjense qué interesante. Mis obras, lo que yo hago, lo que yo produzco, da testimonio de mí, es decir, de mi esencia, de quién soy yo Jesús encarnado, este hombre histórico. Mis obras dan un indicio de quién yo soy verdaderamente. Estas palabras tienen que haber resonado en su mente. Y de nuevo, haberse recordado de palabras como, no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo al Padre hacer, eso hago. Jesús manifestaba en sus hechos lo que había en ¿quién? En Dios, en su Padre. Sus hechos mostraban lo que había en su Padre, su propia esencia. Entonces, esta fusión entre lo que se dice y lo que se hace, entra el hacer realidad algo intangible. Hay algo intangible, algo que no vemos, algo que está en el mundo espiritual. Jesús, a través de sus hechos y de sus palabras, él trae aquello que no conocemos, que no entendemos, a la realidad material para que nosotros conozcamos a través de los hechos de Jesús lo espiritual que no vemos y es eterno. Estos pensamientos tienen que seguramente haber estado en Juan. Es decir, Jesús lo hacía todo el tiempo. Él traía a la realidad, en el tiempo y en el espacio, las cosas eternas, a través de lo que él hablaba y a través de lo que él hacía. Mar, detente. Pan, multiplícate. Paralítico, anda. Tus pecados te son perdonados. Entonces la cabeza de Juan explota y dice en su corazón, Él es la palabra. Él es la palabra. Él es el unigénito, el eterno. Es por quien Dios el Padre hace y ha hecho todas las cosas desde la eternidad. Verso 14, Él es el Verbo hecho carne. A través de Él tenemos toda la eternidad resumida en una persona histórica, en el tiempo y el espacio, en la eternidad aquí, ahora, entre nosotros. Y Juan nos da esa noticia ya de entrada. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Pablo, que no vivió con Jesús, sino que se le reveló fuera de tiempo, él le escribe a Timoteo y dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Y aquí viene, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuál es la traducción literal de esto? Antes de los tiempos eternos. Jesús, ¿desde cuándo existe? Desde siempre. ¿Cuál es el tiempo de su existencia? La eternidad. Ese es Jesús. Vamos a saltarnos un poco porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a dejar el era con Dios pendiente y vamos al verbo era Dios. Y allí nos metemos a la esencia de su identidad. La palabra
El verbo era Dios. ¿La declaración es simple o es compleja? Es simple. ¿Es difícil de repetir? Es simple de repetir. El verbo era Dios. La palabra era Dios. Pero esta simplicidad lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Tomás lo dudó. ¿Se acuerdan? Y leemos allá más adelante en Juan. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. El escritor, que es Juan, yo me salto un poco lo que él narra, y luego Jesús dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Vamos a descubrir más adelante, y voy a acentuar mucho este punto, es el propósito de Juan. El propósito de Juan es que tú, yo como destinatario de esta carta, creamos que Jesús es Dios. Y el verbo era Dios. ¿Estás dudando como Tomás? ¿Tienes tiempo de incredulidad? ¿La universidad con sus profesores y sus ideologías te abruman? ¿La televisión con su cultura? ¿Estás dudando? Jesús te dice, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. Atrévete a hacerlo. Y Jesús te va a sorprender. Y lo que va a pasar en tu corazón es que se va a doblegar. Y lágrimas saldrán de tus ojos y Dios te humillará para que reconozcas que Jesús es Dios. Pero esta afirmación no le gustaba a los líderes judíos, ¿o les gustaba? No les gustaba. Y en Juan 10, verso 33, dice así, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos odiaban a Jesús. Era un blasfemo. ¿Por qué? Porque Jesús afirmaba que Él era Dios. Y Juan insiste en la misma categoría. Por lo tanto, estamos ante una bifurcación, ante una encrucijada. ¿Estamos delante de un evangelio blasfemo o no lo estamos? Porque Juan dice que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces Juan nos quiere comunicar que no hay blasfemia en esto. Hay realidad. Porque en el principio el verbo, la palabra, era Dios, y esta palabra se hizo carne y es la que nosotros adoramos. ¿Cuál es la implicación de esto? Es que creyentes y no creyentes necesitamos reunirnos en torno de Jesús. Y debemos entender que una experiencia con Dios es una experiencia con Jesús. Una experiencia con Jesús es una experiencia con Dios. ¿Cómo es esto? Esto es lo que Juan nos va a explicar en el Evangelio una y otra vez. Vamos a volver a este punto varias veces, porque es la gran afirmación de este Evangelio. Pero ¿qué opina un musulmán o un testigo de Jehová de este punto? ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Lo has recibido en tu casa? No, los musulmanes no andan aquí por las casas, digamos, pero andan de los testigos de Jehová, que no es más que una versión distinta de la misma tesis, una tesis antigua, de allá del siglo IV. ¿Qué opina un testigo de Jehová de esto? Él te dice que esta es una traducción equivocada. Eso es lo que te van a decir si es que tú hablas un día con ellos. Te van a decir que la palabra no era Dios, sino que la palabra era un Dios. Un Dios. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo defendemos? ¿Cuál es el punto acá? Quiero que dejemos esa pregunta pendiente, porque a la medida que yo avance en la explicación del texto, la solución viene de forma natural. Vamos al punto 3, y ahí vamos a responder esa pregunta más adelante. ¿Okay? Ahí ustedes mismos se van a dar cuenta. Su relación con Dios. El verbo era con Dios. Tenemos que juntar las cosas acá. Porque Juan por una parte nos dice que la palabra era Dios, y por otra parte nos dice que la palabra era con Dios. Y lo que nos da como resultado de que la palabra era Dios y la palabra era con Dios es que
es la razón por la cual la Iglesia cree en la Trinidad. Esta doctrina es una consecuencia natural de la Escritura, no es un invento de la Iglesia. En ninguna parte de la Escritura encontramos la palabra Trinidad, pero tenemos que también explicar nosotros los cristianos por qué creemos en ella. Y es que es la lectura natural de la Biblia. Porque porque Juan nos está diciendo que por una parte el verbo, la palabra que es Jesús, estaba con Dios y al mismo tiempo lo era. Hay que reconocer, es para quebrarse la cabeza, pero lo está afirmando de forma natural. Y si bien hay otros textos que argumentan en favor de la Trinidad, no es el punto del sermón, pero hay que reconocer que aquí está presente. Y debemos atender también para que acá hay una estructura quiásmica en estos versículos. No, lo voy a decir rápidamente porque no quiero perderlos en cosas muy técnicas, ¿ok? Pero fíjense en la secuencia de lo que se está diciendo. Es como un sándwich, ¿ok? Miren, en el principio era o estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios era el verbo, y era en el principio con Dios. Fíjense cómo la idea está del principio, está junto, está como al principio y al final, en el principio y termina en el principio con Dios, y entre medio lo que tenemos es que el verbo, la palabra, es Dios. Es el argumento principal de Juan. ¿Por qué hago este alcance? Porque la traducción que indica, no, es que dice que era un Dios, no se sustenta con la estructura del texto. Y hay otros argumentos que son más técnicos, que en otra escuela dominical los podemos conversar, pero la forma en que está construido también el texto en el griego está por toda la escritura y siempre la traducción es la misma. Por lo tanto, el argumento del artículo no tiene sentido. ¿Hay argumentos más potentes en el texto que son más simples de entender? Sí, vamos a ir hacia ellos. Pero la estructura es muy importante, porque esa estructura comunicaba en el primer siglo mucho. Esa estructura quiásmica como de sándwich es importante para afirmar que la gran propuesta de Juan es Jesús, es Dios. La propuesta de Juan es una unidad indivisible, una coexistencia, una coeternidad. Vamos para el cuarto punto y vamos creciendo y argumentando en favor de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la relación de Jesús? ¿Cuál es la relación de este verbo, de esta palabra con el mundo? El texto dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primero, Jesús, aquel que habitó entre nosotros, comió, durmió, oró, sanó, acompañó, nos amó, se entregó, murió, resucitó. Pero no solamente eso. ¿Qué es lo que dice el texto? Él nos creó. Jesús no es simplemente el amigo de la esquina. No, Jesús es nuestro creador. Jesús es el creador. Y aquí está el gran argumento por el cual tenemos que desechar la hipótesis musulmana o la hipótesis de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque una criatura no puede crear. Y el gran argumento de un gran profeta, de un gran ángel, porque esa es la idea, de que Jesús en este texto no es Dios, sino que es una versión inferior creada. Pues bien, si por Él fueron hechas todas las cosas, entonces no es posible que este creador sea una versión inferior, porque el creador antecede a su creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. El universo vino a la existencia mediante la palabra de Dios, pero la palabra era Dios. Jesús es agente creador y es el propio creador. Entonces Jesús no es solamente un agente, no pudo ser un ángel como les dije, no pudo ser un gran profeta, porque Él trajo a la existencia, Él era Dios. Y Él dice más adelante, el Padre nos hizo, el Hijo nos hizo. Ellos actúan conjuntamente en la creación como uno solo. Entonces el verso 3 es la clave en contra del sutil argumento de un musulmán, de un testigo de Jehová. Ahora, esta hipótesis viene desde muy antiguo, ¿ok? Y solo para nombrar, ¿cierto? Para que se profundice los hermanos que están recién metidos en estas cosas. Es una doctrina antigua, como les dije, en el siglo IV, Arrio, que era un sacerdote y que era un presbítero también de una iglesia en Alejandría, negaba la naturaleza divina de Cristo. Él indicó que hubo un punto en el inicio en donde la palabra no fue. Eso es lo que él pensaba. Hubo un punto allá en la eternidad donde todo partió, en donde la palabra no existía. Ese era el gran argumento y se establecieron grandes debates en la historia de la iglesia.
Incluso el emperador de la época llamó a un concilio porque él quería que se unificara el cristianismo, y ahí hubo un gran conflicto entre Atanasio y Arrio. Y la historia cuenta que Atanasio lo pasó bastante mal. Tuvo que dormir hasta en la calle, peleando por esta gran situación. Pero gracias a Dios todo convergió para bien y se estableció en la historia de la Iglesia, y para todas las edades, y de sumo consenso a través de las Escrituras, en un entendimiento de que efectivamente Jesús es coesencialmente lo mismo con Dios, y que Él coexiste desde la eternidad y Él es esencialmente lo mismo. Por eso que también textos como Colosenses, y aquí hacemos la correlación, son tan importantes, porque dice Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Alguna duda respecto de la eternidad de Jesús? ¿Alguna duda respecto de su origen divino? Desde el punto de vista de lo que el texto nos enuncia, ninguna duda. Es la gran propuesta del autor. Y el mismo autor nos dice en Apocalipsis, hay una relación muy grande entre Apocalipsis y Juan. Y en una parte dice, Apocalipsis 3:14, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio u origen de la creación de Dios. Jesús es el amén, es el fin, pero Jesús también es el principio de todas las cosas. La historia como un todo coexiste en su persona. Por eso nosotros lo adoramos. Por eso que nosotros nos juntamos todos los domingos y nosotros lo celebramos a Él. Por eso que predicamos su nombre. Por eso que todo predicador debe referirse a Él. Porque Él es la esencia de todas las cosas. Nadie hay superior que Él. Por eso es que no vale la pena, no tiene sentido referirse a ninguna otra persona dentro de la historia de la iglesia, por muy buena que haya sido, dentro de un culto público, con la altura que Jesús tiene. Por eso que la iglesia reformada y evangélica en general rechaza el culto a los santos. ¿Por qué? Porque no necesitamos otro mediador, porque Él es el único camino, porque Él es Dios esencialmente, nuestro creador. No necesitamos sustitutos. Él es el único, Él debe ser el norte de tu vida, el gran propósito de tu fe. Allí está, allí debe estar tu vocación, tu adoración, tu inclinación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Es solamente Él. Y Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el gran arqué, Él es el objetivo, Él es el medio, Él es el fin. Todo subsiste, Jesús es nuestro motivo de adoración. Apliquemos esto. ¿Quiénes son los que deben creer y alimentarse de esta verdad? ¿Son las personas que no creen? Sí, son. Obviamente. Las personas que no creen deben creer esto. Deben creer esto. Aquí está el cambio de la vida. El cambio de la vida está en creer internamente en tu corazón de que Jesús es el Hijo de Dios. Y es el gran propósito de Juan. Juan en el capítulo 20, versos 30 y 31, declara el propósito de su evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Debemos creer en Jesús, debemos creer en Jesús. Todos debemos creer en Jesús. Y del punto de vista de una línea de tiempo, todos nosotros que no nacemos con esta fe, porque no nacemos con esta fe, por eso le preguntábamos, ¿cierto? Desde tu origen, ¿amas a Dios? Digamos, ¿naciste en pecado? Y Josué respondía, declaro que nací en pecado. Nosotros no nacemos con la fe. Nosotros no nacemos salvos. Nosotros necesitamos en un punto de nuestra existencia creer. Hay otras doctrinas que deben ser explicadas con más detención. La doctrina del pacto, ¿qué pasa con la fe de los niños?
son cosas que podemos dejar para una discusión posterior. Pero en el estado de conciencia nuestro, de los que estamos aquí presentes, todos nosotros necesitamos creer. Y lo que Juan quiere hacer es que la fe se produzca en nuestro corazón. Pero de nuevo pregunto, ¿quiénes deben creer? ¿Los no creyentes? Claro que sí. ¿Y los creyentes? También deben creer. ¿Por qué? Porque Juan dice en versículo 6 del capítulo 15, el que en mí no permanece, ¿y qué es permanecer en Jesús? Sino creer en Él crecientemente y hacer su voluntad. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta palabra, ¿por quién debe ser atendida? Por todos nosotros. Todo el tiempo. Crecientemente. Y vuelvo al punto, por eso en cada predicación, cada domingo, me encontrarán a mí. El que no lo haga lo vamos a... Me encontrarán a mí predicando de Jesús. Aunque les predique del libro de Reyes, del que se les ocurra, Jesús es el centro de la Escritura. Y por eso debe ser adorado en nuestro corazón. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú permaneces verdaderamente en las palabras de Jesús, tú eres verdaderamente un discípulo. Los judíos debían creer. No es solo para nuevos creyentes. Eres tú también, el antiguo creyente. Debes permanecer creyendo. Si no, no eres un verdadero creyente. Y serás echado en el fuego. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, escribe este evangelio. Y él nos comenta lo que debemos saber, creer y vivir para experimentar la vida eterna. Nos dice que todo lo que él escribe es un trabajo de rememoración de los grandes eventos que le tocó vivir junto a Jesús, la palabra, y que el Espíritu Santo trae para nosotros hoy, para que también nuestra fe esté bien amparada y se produzca la vida en nosotros. John Piper dice que Juan no quiere que nosotros pasemos por lo que ellos pasaron. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. ¿Por qué pasaron los discípulos? Pasaron por muchos tiempos donde ellos preguntaban, ¿y quién es este? ¿Quién es este que hace que las aguas se detengan? ¿Quién es este? Vivieron 3 años con Jesús, pero los 3 años se preguntaban, ¿y quién es este? Juan no quiere que tú pases tanto tiempo acá preguntándote quién es este. Juan quiere que lo resuelvas rápidamente para que tu vida dé fruto. Tu vida dé fruto. Quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Porque la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Según lo que hemos estudiado, Jesús. Porque Jesús, la palabra de Dios, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que tú necesitas para vencer tu pecado? ¿Qué es lo que tú necesitas para vencer tu esclavitud? ¿Qué es lo que necesitas para vencer tu idolatría? Necesitas a Jesús, porque Él discierne lo más profundo que hay en tu corazón, y Él es el único que puede cambiar lo que tu corazón ama. Les quiero invitar entonces a que podamos navegar juntos durante no sé cuántos meses, no se acaba la cuenta todavía, pero aquí vamos a estar en Juan, aprendiendo cómo Jesús es grande y cómo necesitamos de Él para vivir. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos. Les quiero invitar a que se pongan de pie. Y te quiero invitar a que empieces a cultivar o continúes cultivando tu amor y tu aprecio, tu adoración por Jesús. Señor Jesús, eres el principio, oh Dios. Estabas allá. Por medio tuyo todo fue hecho. Dios estaba contigo y tú eras el propio Dios. Y hoy estás con nosotros. Te rogamos, oh Dios, tú que eres la palabra, tú Jesús, que habites en nuestros corazones. Produce fe en nosotros, oh Dios, para vencer cada día y que nuestra adoración y regocijo en ti sean constantes y crecientes. Que podamos permanecer en ti y ser verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Lo dejo con Christopher y vamos a cantar un himno según entiendo.